Listo, bienvenidos. Este es nuestra primera charla vía streaming. Ya hemos tenido una anteriormente. Espero que se puedan ir conectando a medida que pase el tiempo. Aquí ya estamos en Customer Trigger. Vamos a ver hoy día una interesante charla, algo que me moviliza bastante, que tiene que ver con el contenido. Les quiero dar las gracias a todos ustedes y vamos a partir. A medida que se vayan conectando, los vamos a dejar invitados para que puedan ir interactuando con nosotros en un hashtag que es ZoomOut en Twitter, y también nos pueden ir dejando sus diferentes comentarios en la página de nuestra compañía. Hoy día tenemos una estructura bastante interesante, es una charla conversatorio. Tenemos una primera etapa donde vamos a introducir sobre lo que es el contenido o la estrategia de contenido, para luego invitar a Serge de Oliveira, muchas gracias por venir Serge, a que podamos ir conversando junto a Cristian Maulén sobre las tendencias y sobre lo que hoy día está movilizando el contenido, que es principalmente la relevancia, ¿ya? Así que vamos a partir con todo y quiero que nos demos un interesante aplauso, por favor, para darnos la energía necesaria, ¿ya? ¿Cómo vamos a ordenar esta charla? Quise ordenarla en dos grandes focos, ¿ya? El primer foco va a funcionar como contexto. Quiero contextualizar y poder graficar qué es lo que ha pasado en el último tiempo con el contenido, porque hoy día se convierte el contenido en un factor trascendental a nivel estratégico, tanto en los negocios como en una estrategia de marketing, ¿ya? Y para eso quiero partir con lo más básico posible, ¿ya? El foco 1 habla principalmente de cómo han cambiado las decisiones de compra, ¿ya? ¿Qué significa esto? En los tiempos pre-internet, pre-era digital, las tomas de decisiones en general eran muy cortas. Había muy poca información complementaria respecto a un producto, a un servicio. Por lo tanto, la toma de decisión final pasaba principalmente por la sala, la habilidad que tenía eventualmente un vendedor o la habilidad que tenía una familiar o un conocido para recomendarte un determinado producto o servicio. Dado que eran muy pocas marcas las que entraban en juego del marketing, dado que existían muy pocos canales de información para poder investigar, esa decisión siempre fue muy corta, ¿ya? Esto llevó a que básicamente la toma de decisión, como dije, fuera principalmente orientada en la sala. El cambio radical, y esto estoy jugando con un tema muy genérico, muy general, es que esta toma de decisión con la llegada de la era digital, lo que hizo fue ampliar un set de canales, de opciones de información, que hizo que, primero, empezáramos a tener más posibilidades de investigación, información complementaria sobre un determinado servicio o producto. Y por lo tanto, nuestro funnel de toma de decisión comenzó a aumentar. No necesariamente en tiempo, pero sí en cantidad de información posible a recolectar, ¿ya? Entonces, la posibilidad de conversar con una marca comienza a ser factible. Ya no existía un mensaje unilateral, sino que más bien se comenzaba a generar diálogos con las marcas, ¿ya? Estamos jugando en un juego muy, muy general, muy contextual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vámonos puntualmente a Chile, datos del año pasado. El 88% de las personas hoy día en Chile dice que se conecta todos los días por internet. Me parece raro que no sea el 100%. Pero lo más interesante es que el 82% indica que define como primer lugar de información internet. Esto nos lleva a un concepto que ya lleva un par de años y lo acuñó Google, que se llama CMUT, momento cero de la verdad, Zero Moment of Truth, ¿ya? El momento cero de la verdad es un proceso que hoy día todos hacemos, es un proceso que básicamente lo hacemos de forma habitual y tiene relación con este proceso de investigar o informarte sobre un determinado producto en algún dispositivo conectado a internet, básicamente la búsqueda en Google. Este factor tan cotidiano en el día de hoy fue procesado y traducido
por Google para entenderlo desde el punto de vista de marketing. Sin embargo, hoy día la evolución ha hecho que salgan otros factores o otros procesos dentro de este proceso, perdón, momentos dentro del proceso, que están orientados principalmente a la experiencia posterior a la compra. De nuevo, datos. Estos son datos de este año. El 74% de los usuarios dice leer un comentario en redes sociales antes de comprar. Un 48% ha comprado luego de haber consumido o leído un contenido en redes sociales. Esto lleva a un siguiente concepto que es el UMOT. Si uno de los conceptos es CIMUT, el segundo más relevante aún es el último momento de la verdad. Si lo llevásemos a un proceso, este proceso principalmente está orientado así. Tengo un estímulo que puede ser una promesa de una eventual marca. Lo que hoy día inconscientemente hacemos como un proceso de investigación se denomina CIMUT. Es decir, me llega una oferta determinada, me llega una información que a mi parecer lo considero que puede ser un factor relevante en la toma de decisión de compra. ¿Qué es lo que hacemos? Investigamos, ¿no? Luego la investigación, y si logro corroborar que la promesa del estímulo de una marca es factible, es real, lo que hacemos es que definimos los primeros y segundos momentos de la verdad. El primer momento sería, en este caso, ir a un lugar, a una tienda, ir al e-commerce, confirmar que está el producto para luego, en un segundo momento de la verdad, adquirir ese producto. ¿Qué pasa en ese momento? Comenzamos a expandir nuestras experiencias, ya sean positivas o negativas, principalmente acuñado a experiencias negativas. Normalmente cuando tenemos una pésima experiencia, normalmente queremos o nos nace esta sensación de querer compartirlo, ¿no? Entonces, entendiendo este proceso, es que desde el punto de vista estratégico de marketing puedo entender que existen formas de trabajar. Por ejemplo, si es que desarrollo un estímulo, si es que trabajo a nivel de campaña en una propuesta, en un lanzamiento, tengo que tener contemplado poder abarcar ciertas tácticas para absorber cuando llegue ese momento de investigación de un consumidor, ¿ya? Esto a nivel de proceso funcionó bastante bien para comprender cuáles eran las estrategias claves de contenido. Sin embargo, si le hacemos un zoom a esto, nos falta un siguiente eslabón que tiene que ver con los momentos de las decisiones cuando hago este proceso, ¿ya? Aquí nace un siguiente concepto que es el Customer Journey, ¿ya? Decision Journey, es decir, la travesía de decisión de compra. ¿Cuándo hoy día, en qué momento estoy tomando la decisión de comprar? ¿Ya? Entonces, si sumamos el primer proceso, que es el CIMUT, ahora aumentemos la mirada y vayámonos a una travesía, en la cual existen diferentes momentos, ¿ya? Los momentos principalmente están orientados en la consideración, que son las fases iniciales, donde principalmente un consumidor, en este caso un prospecto, tiene la intención de investigar. Acá todavía no existe una marca final. Aquí posiblemente lo que esté pasando es que tiene una serie de posibles y eventuales marcas y está en un proceso de investigación, de información, para determinar, a medida que avanza el proceso de decisión, hasta tomar acciones puntuales, como por ejemplo la evaluación. ¿Qué sería la evaluación? Sería cuando la toma de decisión ya pasa una conexión principalmente con una marca, es decir, me conecto con un call center, me registro en un formulario, escribo en el chat de la compañía, etc. Cuando ya la travesía comienza a avanzar en esta decisión, ya podemos hablar eventualmente de una toma final o una decisión de cierre. Si lo llevamos también y sumamos todo el proceso que nos comentó Google en su momento con el CIMUT, podemos ver que es bien parecido. La diferencia está en que al sumarle una travesía podemos entender que hay diferentes momentos en los cuales uno podría eventualmente hacer ese proceso, ¿ya? De aquí ahora, a nivel estratégico, comienzan a nacer una serie de tácticas puntuales. Inbound marketing y el push marketing o outbound marketing, ¿ya? Entonces, volviendo a resumir, tenemos un proceso de investigación, primer punto. Segundo punto, tenemos momentos diferentes para tomar las decisiones respecto a una toma de decisión de compra. Y ahora sumémosle la estrategia o táctica puntual. El inbound marketing está orientado en que los consumidores son los que se dirigen finalmente hacia una marca, hacia un eventual producto o servicio. El outbound es cuando la marca es la que finalmente está inyectando alguna
alguna táctica, alguna acción para poder llegar al consumidor. ¿Ah? Estas dos diferencias son claves para poder entender estratégicamente cómo atacar una estrategia de contenido. Lo vamos a llevar a algo puntual. Volvamos a la fase de consideración, ¿ya? Imaginen ahora que tengo un estímulo inicial y lo primero que voy a hacer es investigar, ¿no? Entonces aquí, este es un proceso inbound marketing. Yo como consumidor me estoy conectando con una eventual marca. Comienzo a investigar y puedo tener una serie de consumos a nivel digital. Puedo entrar a una página web, puedo consumir un contenido audiovisual, puedo conectarme con un chat en tiempo real, y esto puede suceder tanto en procesos de consideración como en procesos de cierre y posterior vínculo con una marca. El mejor ejemplo acá, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. Me compro un producto en el cual necesito un tutorial para poder construir o terminar un determinado producto. Por ejemplo, un mueble. Tengo la intención de comprar un mueble, lo compro. En el proceso inicial recibí información respecto a un interesante descuento. Esto sería push marketing, ¿cierto? La promesa de compra fue un interesante descuento, por lo tanto comienzo a investigar, confirmo que ese descuento es real. ¿Dónde me meto? Canasta, ubican Canasta, una plataforma que tiene la habilidad de poder detectar si es que el valor es finalmente un valor real o es resultado de una inflada de precios, por ejemplo. ¿Qué sería Canasta? Inbound marketing. Estoy ya entrando como consumidor a conectarme con una eventual marca. Bueno, continúo mi travesía, confirmo que es el producto deseado, me llega un remarketing porque primero lo vi en la página web, consulté el precio, no terminé la compra y voy a una red social y veo de nuevo el producto, ¿no? Remarketing, para luego cerrar y comprarme el producto. ¿Qué es lo que sucede? Abro la caja y finalmente descubro que había que tener un sistema de instalación sumamente complicado y por lo tanto una de las alternativas es meterte a buscar cómo instalar o cómo construir ese artefacto, ¿no? Entonces puedo pasar por diferentes momentos y ocupar diferentes tipos de técnicas, tanto push, que sería desde la marca hacia el consumidor, como cuando se conecta el consumidor hacia la marca, ¿ya? Entonces, resumiendo este primer punto, existen desde la era digital diferentes procesos de información, diferentes procesos desde el consumidor que ha comenzado a comprender que se puede investigar. Existen diferentes momentos dentro de ese proceso de investigación. Y por último, existen diferentes tácticas, mucho más pull o mucho más push, dependiendo el foco estratégico que le quiera dar una marca. Ahora le quiero sumar un nuevo aspecto, la data estructurada o el data driven. ¿Qué pasa en una fase push, donde comienzo a investigar sobre un determinado producto para luego ir avanzando y confirmar que eventualmente este es el producto que yo quiero cotizar o comprar, ¿no? ¿Dónde podría eventualmente tener una data estructurada? Posiblemente en una etapa inicial. Esto sería un newsletter. Conéctate, regístrate para poder comenzar a recibir más información de nuestra marca. Check. ¿Cuál sería otro tipo de opt-in? Cuando ya estoy en la fase de evaluación, por ejemplo, enviar una cotización con más datos sobre mi perfil de consumidor. ¿Ah? Ya puedo saber dónde vive, ya puedo saber qué tipo de producto le interesa, sé su género y ya tengo información para poder trabajar. ¿Dónde más existe proceso de opt-in? En el cierre, tabla transaccional. ¿Ah? Puedo comenzar a segmentar y poder entender si es un cliente nuevo, si es un cliente que ya nos había comprado, por lo tanto pasa al ciclo de lealtad. Puedo entender cuál es su ticket promedio, puedo entender cuál es su recencia, es decir, su actividad, cuántas veces compra un producto determinado. Entonces, este tipo de siguientes acciones, siguientes tácticas, por eso hablaba primero de un proceso de investigación. Segundo, el tema de tácticamente hablar del push y el inbound, ¿no? Y ahora último, la data estructurada. Si nosotros logramos conectar este tipo de información, y procesarla, podríamos perfectamente comenzar a ordenar una estrategia mucho más inteligente, ¿ya? Entendiendo que existen diferentes momentos en una travesía, es donde yo puedo ordenar las estrategias. Y aquí viene uno de los puntos claves. Existen estrategias para la difusión
y la publicidad, estos son focos mucho más push, es decir, poder inyectar información desde la marca hacia el consumidor, pero a medida que avanza esta travesía, puedo trabajar estrategias mucho más orientadas al contenido. Y también existen estrategias mucho más orientadas a la fidelización. Por lo tanto, desde esta lógica, desde esta comprensión, desde entender que existen diferentes momentos de decisión, puedo establecer diferentes estrategias para cada uno de estos momentos. Desde nuestro punto de vista, la estrategia de contenidos es una estrategia totalmente transversal, pero que principalmente se aboga en esta parte posterior de la decisión de compra. Las push marketing, normalmente, que es básicamente la publicidad, está orientada en una parte inicial para generar ese estímulo necesario para que este eventual consumidor pueda comenzar a tomar la decisión. Desde ahí entonces, desde ahora bajándolo desde el punto de vista más conceptual, el content marketing tiene una interesante definición respecto a lo que es. Yo me voy a quedar con la definición de Content Marketing Institute, ¿ya? Ellos hablan de un concepto bien interesante que es el marketing de la no interrupción. Entonces, supongamos de nuevo en la travesía que tengo una persona, tengo un consumidor, tengo un prospecto que comienza la travesía después de un estímulo, ¿cómo tengo la capacidad para intervenir en la toma de decisión sin interrumpir? Entonces ahí comienzan a existir una serie de metodologías para construir y crear un contenido que realmente no interrumpa. En otras palabras, un contenido que realmente sea relevante. Para eso existen, según esta definición, existen tres grandes áreas de trabajo para poder llevar a cabo una estrategia de contenidos altamente potente. La primera tiene que ver con la comprensión acabada de tu público, de tu audiencia. Para ello, saber definirlo, saber segmentarlo y saber comprenderlo. Ese es el primero de los puntos que habla esta definición. La segunda definición habla de la tecnología, es decir, tener una tecnología tal que disponibilice el contenido, una tecnología tal que logre automatizar, que ese es uno de los factores que vamos a conversar en una de las siguientes charlas de este ciclo. Y un tercer punto que tiene que ver con la capacidad que esta tecnología logre para difundir. Por último, tercer pilar tiene que ver con el contenido. Cómo lograr generar un contenido que sea altamente atractivo, un contenido que logre ser lo suficientemente encantador y sobre todo un contenido que logre finalmente convertir. ¿Ya? A estos pilares a los cuales comenta esta fuente sobre lo que es el content marketing, yo le sumo lo que es la lógica de comprender no solamente el público, sino también lo que es el contexto de tu marca, lo que es tu competencia, tu industria o tu mercado, y por último también entender tu marca. Si logramos tener una metodología en la cual, desde el punto de vista investigativo, saquemos y comprendamos perfectamente tu público, perfectamente el contexto donde está hoy día situada tu marca, la competencia de la industria, más puntualmente la marca, ya puedes eventualmente hacer una estrategia altamente potente a nivel de contenido. ¿Ya? Aquí voy a dar un pequeño ejemplo de un eje, es un eje básico, una matriz de diagnóstico en la cual se puede situar o se puede ordenar un proceso de investigación. El primero que tiene que ver con la categoría, donde básicamente es una metodología mucho más cuantitativa, es decir, existen herramientas hoy día para poder comenzar a absorber datos, a obtener datos respecto a tu competencia, respecto a tu industria o respecto a referencias mundiales. ¿Ya? Les voy a dar unos pequeños ejemplos y algunas herramientas puntuales que no vamos a profundizar, pero sí se las voy a dejar para que puedan después ir profundizando con la PPT. La marca es un proceso mucho más quali. Necesitas principalmente una orientación respecto a la investigación puntual de la marca. Entrar a la compañía, entender qué datos existen, probar los diferentes tipos de servicios que utiliza. ¿Ya? En el consumidor también tenemos un factor mucho más cualitativo. Y acá voy a mostrar un par de tips para poder encontrar desde paper o investigaciones que están constantemente hablando sobre tendencias, sobre comportamientos del consumidor. Y por último, el contexto es una sumatoria del hallazgo o la oportunidad que tú encuentras después de la investigación de estos tres ejes. ¿Ya? A nivel de herramientas,
existen, por ejemplo, SimilarWeb, ¿ya? Que se las recomiendo enormemente. SimilarWeb es una herramienta que, por ejemplo, te puede dar la data respecto a cuántas visitas tiene una página web en la cual tú no tienes ninguna autoría para saber ese tipo de información. Con SimilarWeb puedo saber cuántas personas visitan una página web, cuál es el nivel de rebote que tiene, cuál es el tiempo de duración de una visita promedio en una página web. Y por lo tanto, con SimilarWeb ya te puedes dar una idea del contexto a nivel de la competencia o el mercado en la cual está tu marca. Google Trends, por el contrario, te da una idea de cuáles son los términos de búsqueda y sus peaks dentro de un determinado tiempo. Y no solamente eso, sino que también puedes detectar qué términos de búsqueda relacionados existen al término de búsqueda de análisis. Por último, Likealyzer, una herramienta que te ayuda a medir y ver cuál es el tipo de nivel en la cual está una página en Facebook, ¿ya? Por ejemplo, saber cuál es el tipo de engagement o la tasa de engagement que tiene una eventual marca en Facebook. Lo que hace esta herramienta es que te categoriza y te estructura para que tenga una visión rápida de todas las páginas de una categoría en particular. Por ejemplo, con Likealyzer puedo preguntarle, muéstrame todas las páginas en Chile sobre deporte y dime cuál de ellas tiene mejor engagement o tiene un determinado comportamiento específico, ¿ya? Son 3 pequeñas herramientas muy importantes para todo el proceso de investigación, ¿ya? Uno de mis favoritos, esto ya orientado para procesos de investigación, saber buscar en Google, ¿ya? Principalmente yo lo ocupo para el foco del consumidor. No sé si habían visto este tipo de algoritmo. Si yo redacto en el buscador de Google file type, lo que le estoy diciendo es que le estoy pidiendo que en el resultado de búsqueda solo me entregue el tipo de extensión del documento, más el concepto que quiero buscar. En este caso puntual, por ejemplo, lo que hice fue decirle a Google, búscame solo PDFs del concepto consumidor digital. ¿Qué es lo que trae de vuelta a Google como resultado? Es que te va a dar solamente PDFs de este concepto. Con esto estoy reduciendo los tiempos de búsqueda enormemente. Imagínense, no solamente puedo buscar PDFs, puedo buscar Excel, XLS, puedo buscar PowerPoint, PPT. Entonces lo que estoy haciendo con esto es disminuyendo el tiempo de búsqueda de un determinado documento, paper, investigación sobre un concepto en particular, ¿ya? Por último, fuentes de información necesarias para estar constantemente investigando, constantemente recibir información, información no solamente desde el punto de vista de marketing, sino también desde el punto de vista académico. Así que les dejo esta lámina para luego en la profundización vean cada uno de los links. Solamente me rescato un par de cosas. L2 Inc. es una agencia de benchmark en Estados Unidos que lo que hace es que mensualmente está entregando información y reportería a nivel benchmark para que de forma gratuita, indicando, por ejemplo, cuáles son las marcas digitales más potentes en la industria automotriz en Estados Unidos o en Europa. Entonces, tiene información muy rica respecto a, principalmente orientado a formatos benchmark, ¿no? Te va focalizando y te va categorizando cuáles son las grandes marcas de determinada industria, ¿ya? Bueno, ¿qué otro tips hay? Estructuras para poder ordenarte y construir el contenido. Esta se llama Buyer Persona, la potenció fuertemente HubSpot, pero básicamente poder ordenar y orientar el eventual contenido que le vas a entregar a un arquetipo de persona según el momento o en el momento de decisión de compra en el cual esté, ¿ya? Es decir, en este Buyer Persona principalmente lo que se hace es generar un arquetipo de eventual consumidor en el cual vas creando los diferentes escenarios o los diferentes tipos de contenidos para cada momento. En este caso, es una persona que es dueño de un gimnasio y este dueño de gimnasio lo que está haciendo, su dolor principal es que necesita buscar artefactos para su gimnasio. Entonces va a existir un Jaime y muchos Jaimes que van a estar en un proceso de descubrimiento. Y para eso, la lógica de esta estructura es que te ordena el tipo de contenido en el cual puedes comenzar a generar, a construir para cada uno de los momentos.
Lo que hace esto es más bien una grilla de ordenamiento para que tú puedas definir cuáles son los tipos de contenido, los tipos de canales con los cuales vas a ofrecer, cuál es el tipo de documentación que podrías llegar a tener. Esto, finalmente después, desde el punto de vista de una travesía, perfectamente después lo puedes ordenar y decir, bueno, para esta parte de la travesía, eventualmente este es el contenido específico que necesito crear. Otra forma o otra plantilla, y esto es una creación propia, tiene que ver con crear las diferentes fases de la travesía, dejar en claro cuáles son los objetivos puntuales que tú quieres lograr con cada una de las travesías y posteriormente trabajar en el tipo de audiencia que va a llegar en ese momento, cuál es la idea fuerza, los mensajes centrales y el tipo de pieza o tipo de canal que vas a tener que alimentar para cumplir con los objetivos en esta fase. Normalmente este tipo de diagrama o matriz funciona muy bien para los procesos de brief para agencia. Nosotros nos ha tocado mucho tener que construir estrategias de contenido según estados y momentos del ciclo de vida y se construye este documento para ordenar, para poder dar a entender y luego traspasar a las agencias correspondientes que desarrollen el contenido. Por el contrario, si no es agencia y ese equipo interno, también funciona muy bien para ordenar al equipo interno que sea el responsable de la producción de este contenido. ¿Ya? Bueno, entonces, para ir resumiendo este foco 1, hay un cambio trascendental con la llegada principalmente del foco digital. Tomamos decisiones de forma mucho más informada, tenemos poder como consumidor, tenemos un proceso de diálogo, tenemos la habilidad desde el punto de vista estratégico de entender cuáles son los momentos de decisión de compra específico. Con esa habilidad puedes establecer diferentes estrategias específicas y atacar de forma específica un determinado consumidor. Y por último, tenemos la posibilidad hoy día de trabajar data estructurada que nos ayude a ordenar y a construir segmentaciones. Ahora, foco 2, ¿ya? El foco 2, y la idea es que aquí ya vamos a comenzar a conversar, conversar principalmente con Cristian y con Serge, porque el foco 2 está orientado principalmente a la relevancia. ¿Cómo hoy día, teniendo un contexto donde tenemos una sobreexposición de información, donde existe una serie de canales que democráticamente nos entregaron la posibilidad de subir un contenido, ¿cómo hoy día somos relevantes? ¿Cómo hoy día también se mide la relevancia? Son dos puntos que quiero comenzar a discutir en la mesa, pero antes quería compartir un interesante punto de vista de uno de los libros que hoy día estoy leyendo, que es Killing Marketing. Killing Marketing tiene un foco respecto a cómo van a cambiar los modelos de negocio, principalmente orientado al contenido, cómo vamos a tener que cambiar la forma en que estamos haciendo metodológicamente el marketing, ¿ya? Es cosa de ver a nuestros hijos que hoy día tienen la habilidad, diría yo, de poder consumir el contenido que quieran. Yo tengo una niña de 1 año y medio, el otro día conversando con Sandra, que es parte de mi equipo, también me comentó que sus hijos hoy día tienen la posibilidad de ver todo por internet, ¿no? Voy a contar una historia de Sandra. Ella en un momento hizo un update de su servicio y comenzó a tener TV cable, antes solamente había internet. En el momento en que comienza a tener cable, sus hijos comienzan a consumir el contenido en cable, pero no podían entender por qué tenían que consumir 30 segundos de publicidad. Estamos hablando de hijos de 2 años y medio, ¿cierto? 4 años. Mi hija hace poco, y esto se lo juro por es que es verdad, mi hija 1 año y medio, el otro día la vi enojada porque no entendía por qué aparecía publicidad en YouTube. Entonces, imagínense lo que va a pasar con esos niños, esas generaciones, que hoy día tienen el completo control de lo que van a consumir. Y ahí me hace sentido lo que hablaba la definición de content marketing, que es el marketing de la no interrupción. Tenemos que empezar a entender que el marketing no debe interrumpir. Para que no interrumpa tenemos que generar la relevancia necesaria. Para generar la relevancia necesaria vamos a tener que tener procesos dentro muy fuertes de diagnóstico para entender dónde están los hallazgos y las oportunidades para construir esa relevancia, ¿ya? Entrando de lleno a este libro, lo que habla a nivel introductorio es lo que les quiero compartir ahora. Ellos hablan que existe una curva de la relevancia del contenido, ¿ya? Esta curva indica que en los 80 el contenido como tal tenía un carácter muy relevante,
principalmente porque la producción del contenido era muy costosa y por lo tanto para una compañía se tomaron dos grandes determinaciones. La primera, que el contenido, que en este caso era físico, que tenía un costo altísimo a nivel de producción y tanto de producción como despacho, se decidió hacerlo para audiencias muy específicas y de alto valor. Por lo tanto, el contenido en los 80 tenía un carácter de lealtad, era muy orientado a la lealtad. Por lo tanto, teníamos una alta sensación de relevancia sobre el contenido. Con la era digital, lo que sucede es que comenzamos a tener una facilidad, una disponibilización de nuestros propios canales de información y por lo tanto se nos hizo mucho más fácil producir el contenido y distribuir el contenido. Lo que habla el libro es muy interesante porque dice, le empezamos a dejar a los practicantes, a los sobrinos del jefe, la producción del contenido en redes sociales, por ejemplo. Y esto es muy cierto, yo venía de una agencia social media y entrando a mi práctica, ya tenía la responsabilidad de ser la cara visible a nivel digital en redes sociales de una marca. Cosas que en el fondo, si hoy día uno los piensa, es una responsabilidad enorme, ¿no? Pero eso sucedía, había que estar. ¿Por qué está en redes sociales? Bueno, porque hay que estar. Y eso comenzó a debilitar fuertemente la relevancia del contenido, ¿ya? Se hizo mucho más difícil tener resultados respecto a una estrategia puntualmente de contenido. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y por eso este es el gran camino, este es el gran desafío que tienen hoy día las compañías, los modelos de negocio, es que, dados factores como el customer centric, es decir, comenzar a generar realmente experiencias orientadas en el cliente y sobre todo tener la habilidad de poder consumir o accionar desde el punto de vista del dato, podemos empezar a generar contenidos personalizados, dinámicos, en el momento ideal, en el momento específico que necesita un consumidor, un cliente, poder segmentar y determinar en qué momento el ciclo de vida de un cliente puedo trabajar, puedo atacar. Por lo tanto, tengo la habilidad de poder entregar un contenido mucho más específico y en el momento ideal. Eso está haciendo que, dada la tecnología puntual, dado los factores que hoy día están sucediendo, la relevancia comienza, el contenido comienza a volver a ser relevante, ¿ya? Es interesante, por ejemplo, este es un estudio que salió este mes, que habla de, hoy día, hay 103 marcas evaluadas en las cuales se les pregunta cuál es su intención de querer registrar y posteriormente segmentar a tu audiencia. El promedio es un 92% dice que es altamente importante hoy día una acción de segmentación y captura de datos. Está en la mente de los responsables de marketing, los responsables de BI, responsables del negocio, de poder capturar información, de poder segmentarla. El problema es que hay un gap interesante, muy potente, entre los que realmente están haciendo la segmentación y la captura de datos con los que, por ejemplo, están personalizando landing o páginas específicas de un sitio web. Les dejo esta lámina porque esta es una de las tendencias que va a suceder. La intervención, la construcción de los mensajes dinámicos dentro de un sitio web. Ya ni siquiera estamos hablando ahora de un mail dinámico o segmentado. Hoy día lo que va a pasar es que cuando entremos a una página oficial, digital de una compañía, de una marca, lo que vamos a ver es que cada vez van a existir mayores dinamismos de contenido y cada vez vamos a tener una página mucho más personalizada. Ya existen proveedores, ya existen herramientas tecnológicas que comienzan a capturar la cookie, lo cruzan con la base de datos, el modelo de datos oficial de una compañía y detectan que esta persona ya es por ejemplo, cliente desde hace 2 años y por lo tanto saben perfectamente que podrían entregar la información totalmente contextualizada en el sitio web, ¿ya? Entonces, desde acá, y con este último foco, es que quiero invitar a Cristian y a Serge a que podamos discutir, que ese es el foco principal, podamos discutir cómo lograr la relevancia en el contenido, cuáles son los aspectos necesarios para eso, y uno de mis grandes también desafíos, cómo lo medimos. Así que, por favor, los hago parte de esta segunda instancia, vamos a correr esto para que todos puedan mirar, por favor, Serge. Bienvenido. Muchas gracias.
Bueno, ahí nos vamos compartiendo el micrófono. ¿Es uno solo? Sí. Dale. Ya. Sí, no, yo tengo el micrófono. Ya, bueno. La primera pregunta, Serge, tiene que ver con, bueno, justamente con el último punto, ¿no? Existen varios factores hoy día, tanto tecnológico, a nivel metodológico, a nivel de estructura y procesos, que nos pueden ayudar a mejorar o aumentar la relevancia de un contenido. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son tus consejos? ¿Qué es lo que construiste que ayudó a generar un contenido altamente relevante en tu estrategia, básicamente a nivel profesional, toda tu historia, todo tu trayecto? A ver, es una pregunta bien amplia, así que No, por eso, vamos a ir por la idea de esto es conversatorio, así que... También todos si quieren participar. Sí, por favor. Sí, bienvenidos sean los aportes que puedan hacer. A ver, yo creo que justamente una de las cosas que probablemente en los antecedentes que presentaste no se invocó, pero que me parece justamente importante de mencionar a la hora de hablar de estrategias de content marketing, es el factor emocional. ¿Ah? Porque, bueno, de la misma manera que citaste ciertos autores, yo para mí uno de los referentes, digamos, que no tiene que ver con content marketing, pero que igual es muy relevante para entender el consumidor, es Dan Ariely. ¿Ah? Dan Ariely es un catedrático especializado, digamos, en psicología y economía, que ha estudiado durante años, digamos, justamente el comportamiento del consumidor. Y él habla de, digamos, lo poco relevante que es la información para llegar al consumidor, para incidir en su toma de decisión. Entonces uno de buena primera diría, pero está hablando cualquier cabeza de pescado, porque en realidad yo si voy a tomar un crédito hipotecario, por ejemplo, es una decisión racional, la voy a meditar, la voy a estudiar, y no es algo que voy a tomar a la ligera. Sin embargo, yo tuve la suerte el año pasado de una charla de Dan Ariely, y él hacía un ejercicio muy sencillo con la audiencia para demostrar de que efectivamente todas las decisiones pasan por un factor emocional. Y voy a hacer la experiencia con ustedes acá. Él hacía 3 preguntas. Le preguntaba a la audiencia, y voy a repetir la misma pregunta, ¿cuántos de ustedes en los últimos 15 días saben que no durmieron lo suficiente? Levanten la mano, por favor, los que no durmieron lo suficiente en los últimos 15 días. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 15 días no comieron todo lo sano que deberían haber comido? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 15 días no hicieron lo suficiente actividad física? No hicieron suficiente deporte. Ya. Yo en ningún momento le dije que tenían que dormir 8 horas, ni que tenían que consumir 1800 calorías, o tampoco le dije que tenían que hacer actividad física 3 veces a la semana. Ustedes manejan esa información. ¿Por qué racionalmente hablando no lo hacen? Si tienen la información la tenemos todos nosotros. Porque justamente el factor emocional incide en esa decisión. ¿Ah? Y él decía justamente que por muy racional que sea una decisión, el elemento emocional siempre es el que predomina Vinculante. y el vinculante. Entonces, cuando eso lo llevamos justamente al tema del content marketing, si se fijan, cuando una marca hoy día publica cualquier cosa, si ese contenido no es capaz de emocionar, la reacción de la audiencia es nada, es nula. Ni está a favor ni en contra. Pasa sin nada. Si se polarizan los contenidos hacia una emoción, ahí empieza el vínculo. Ahí es donde, sí, efectivamente, esto me mueve. O, al revés, yo rechazo totalmente esta postura de marca. Yo que vengo del mundo de la telco, lo he podido ver, digamos, en primera persona, justamente, por ejemplo, con lo que hacía uno de mis competidores directos, que era WOM, que justamente polarizaba su discurso. Y los contenidos que generaban funcionaban muy bien en redes sociales por lo mismo. Uno podía estar a favor o en contra, pero uno opinaba al respecto. Entonces, esa polarización
que genera emoción, justamente crea un vínculo. Y yo creo que eso hace justamente una diferencia para que ese contenido sea relevante. Pero, y aquí, porfa, esto, Sí. cualquiera que quiera también intervenir, pero considero que ese tipo de definición respecto a a lo vinculante a la emoción es un aspecto que eventualmente puede hacer en los procesos más del push, porque tenéis la habilidad desde la creatividad hasta el impacto masivo de poder generar ese vínculo, pero ¿cómo generáis un vínculo emocional cuando tenéis que resolver una falla en uno de los servicios? ¿Cómo resuelves también a nivel emocional en los puntos siguientes, ¿no? Cuando ya cerraste, porque eso me hace sentido cuando disparas desde el punto de vista más creativo, cuando tienes que absorber la atención. Pero ¿qué pasa en la continuidad de un servicio así? A ver, es un súper buen punto y generalmente, a pesar de la presentación que diste tú, uno está familiarizado, digamos, con la generación de contenido, sobre todo para etapas iniciales de awareness. Sí. ¿Ah? De captura. De captura de atención, de conocimiento de marca, pero se conoce poco, digamos, o se ve menos justamente el uso del content marketing en las etapas más profundas del embudo, digamos. Claro. ¿Ah? Sin embargo, existe, y hay casos muy buenos, de hecho, relacionados con eso, donde efectivamente el hecho justamente de crear un vínculo con el consumidor en etapas más profundas del embudo, permite que justamente en caso de crisis, de problema con el servicio, de malestar, ese usuario, ese consumidor tuyo, muchas veces también se convierte en un defensor de la marca frente a otros consumidores que tienen un problema. De perdón. Y te perdona. Claro. ¿Ah? Y eso depende justamente de qué tan fuerte es el vínculo que tú lograste construir previamente con ese consumidor. Sí. ¿Ah? Entonces, es súper interesante. Yo, de hecho, bueno, en la clase que tengo la suerte de poder hacer en la Universidad de Chile, muestro, de hecho, algunos ejemplos de uso de content marketing en fases más avanzadas, digamos, del embudo. Y uno de los casos que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, una campaña que hizo Netflix no hace ni tanto, hace un año, 2 años atrás, después de la primera temporada de Narcos. Que después de la primera temporada de Narcos, que le fue muy bien a la serie, tuvieron o se enfrentaron a un gran desafío. ¿Cómo hacemos que la segunda temporada sea aún más exitosa que la primera temporada? ¿Y cómo logramos llevar más gente a ver la segunda temporada de Narcos? Hicieron justamente a base justamente de escucha activa, digamos, de lo que ocurría en las redes sociales con la primera temporada, se dieron cuenta de un fenómeno que después utilizaron justamente para crear branded content para la conversión y para llevar justamente a audiencia a la segunda temporada, que fue lo siguiente. Ellos hicieron el siguiente hallazgo. Se dieron cuenta que con la primera temporada de Narcos, los gringos se pusieron a aprender español. Porque gran parte justamente en la versión original en inglés, gran parte de las conversaciones se mantienen en español. Y muchos norteamericanos preguntaban en redes sociales, oye, ¿qué significa? No lo voy a decir acá, que estamos en horario prime, digamos, pero ciertos garabatos, y muchos norteamericanos preguntaban, ¿y qué es eso? Para la segunda temporada generaron un contenido que estaba basado justamente en ese insight, y donde lo que hicieron fueron clases de español realizadas por los protagonistas de la serie, donde explicaban cómo decir tal o tal garabato y lo ejemplificaban con escenas de la serie. Claro. Eso generó tanto ruido en redes sociales que cuando partió la segunda temporada, la audiencia había crecido de manera exponencial para ver la segunda temporada, porque justamente ese contenido generó mucha curiosidad y gatilló una acción concreta del consumidor, que fue justamente ir a ver la segunda temporada de Narcos. Sí. Yo creo que ahí el desafío, después te doy sí. yo creo que el desafío es cuando no es un Netflix, cuando es una industria de seguro, cuando es una industria mucho más dura. ¿Dónde se genera la relevancia? En sí Netflix es contenido. contenido. Es contenido. Entonces, y desde ahí el desafío... Mira, yo colgándome del ejemplo de la obesidad y del problema de la publicidad... Te marcó. No, es que está bueno. Está bueno. Está bueno. Del contraste. Es que el gran asunto que yo veo es que
50 años de publicidad en un esquema como en un monólogo y en un mundo análogo generó que la publicidad es mala. La etiqueta es la comida, la sensación. El retail financiero que tiene que empezar está siendo regulado por el CERNAC financiero. En la próxima ya está prohibido para Navidad que los chocolates tengan forma de viejito pascuero. Entonces, el problema es lo que digo o lo que dejo de hacer como ciudadano. Siguiendo con el mismo ejemplo que diste, el asunto es que decimos que la publicidad engorda a la gente, pero la gente no está engordando por la publicidad, ¿no? La gente está engordando porque come más de lo que tiene que comer, porque ha dejado de caminar, porque ha dejado de hacer las cosas que se hacían hace 20, 30 años, y entonces empezamos a fijarle elementos restrictivos a este esquema. Entonces, porque yo digo, entonces hagámoslo al revés, prohibamos los ascensores, porque eso, si prohibimos los ascensores, la gente va a subir por la escalera y bajaría de peso. Bueno, entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Me inspiré recién en esto a partir de lo que tú estabas hablando. Es que yo creo que el contenido tiene la oportunidad de salvar a la publicidad, que es yo creo que lo que hiciste tú y lo que estáis haciendo. Porque el contenido, en la medida que forme, que eduque, que inspire a las personas y salga solo de las fases de consideración, solo por la captura al cliente y pueda pasar a la fase donde yo hago menos sensible al cliente al precio, claro, donde lo inspiro a comprar otros productos más, donde no paso, paso más allá de decir compre, sino que disfrute. No estoy comprando productos, estoy disfrutando de los productos. Y hacer lo que pasa con Thermomix, por ejemplo, que la olla que cuesta $1.000.000 de pesos y que crece a puro boca a boca. Lo que pasa con la parrilla, canca, lo que pasa con canca, esto que estamos mirando mientras se cose la carne en la parrilla y vamos viendo que se da vuelta y los hombres están 3 horas mirando la carne y tomando cerveza y vino y mirando cómo se da vuelta la carne. Y entonces el otro le dice, sí, ¿cuánto te costó tanto? Y se disminuye la sensibilidad. Si nos metemos a Thermomix, el sitio, y nos metemos a Canca, la cantidad de contenido que tienen para inspirar a las personas, pues entonces hace que el producto sea íntegro, por tanto eso hace que una persona considere, establezca un proceso de búsqueda e investigación como tú planteabas, pero llega una plataforma de contenido que hace que yo pueda decir cuánto cuesta, dónde lo encuentro y qué esfuerzo tengo que hacer, que es el tercer punto que yo creo que se abre alineado con lo que tú estabas planteando. Era, una cosa es generar contenido, pero otra cosa es disminuir el esfuerzo al cliente. Y eso es lo que tiene que ver con la revisión de los procesos para que la toma de decisión sea mucho más transparente y mucho más rápida. Entonces, yo quería un poco más plantear esa idea, Joaco, porque, y de la preocupación que yo veo que tenemos todo lo quieren etiquetar, de ahí viene toda la ley de regulación por los datos, porque todo lo que tú explicaste está generando que se generen más y más datos, y por tanto las marcas tienen acceso a más información. Y ahí es donde yo también estoy preocupado para ver cómo, si somos capaces de ser articuladores de contenido, cómo también somos responsables en el uso de datos y en el tratamiento de esos datos que estamos captando, en el sentido de respetar el opt-out de un cliente, la exclusión de un cliente, respetar cuando un cliente también está teniendo poca frecuencia de vista de mis contenidos para disminuir la frecuencia. Y yo creo que eso demanda a los profesionales de marketing hoy día cambiar las reglas, porque todavía en la escuela de publicidad y en la escuela de ingeniería o en la escuela de administración les siguen enseñando de repetir mensajes cuando hablan, los ingenieros un poco menos, pero cuando hablan de mensajes publicitarios, mensajes push, todo pasa por ver cómo repito y repito mensajes y no veo la capacidad de generar relevancia realmente. Y para aportar un poco algo a tu presentación, Joaquín, cuando hablamos de relevancia, yo le he dado hartas vueltas, ¿qué es la palabra relevancia? Yo siempre trato de buscar términos bien pragmáticos ahí, y yo me he dado cuenta que una organización puede ser relevante en la medida que logre targetear, Buen punto. targeting, que es distinto a segmentación, lo hablábamos en la charla del otro día. Targeting es segmentación dinámica, en el momento en que está el cliente, en qué contexto es menos sensible al precio, yo puedo hacer cross-sell. ¿Es un cliente que ha visitado 2 veces la sala o es un cliente que ha estado 2 veces en el sitio e-commerce? Es un hot prospect. El cliente que está alejándose es un anti-churn, entonces anti-fuga. Entonces, ¿cómo voy y recupero? Si el cliente me puso nota 4 en el NPS, es un detractor.
no es que qué hago para no comunicarle cosas, uno, no molestarlo, por algo está, y lo otro, qué hago para componer la relación. Entonces, el contexto en el cual opera el cliente debe permitir generar contenido relevante. Entonces, yo digo que relevancia es la capacidad de una marca, de una organización, de generar targeting dinámico sumado a contenido diferenciado para cada una de esas audiencias en el momento en que esté en la fase de consideración, evaluación, compra o post-atención y hasta la fase que se hace menos sensible al precio. No, y solo para complementar, ahí es donde, en industrias donde cuesta mucho más establecer estas emocionalidades, industrias mucho más duras, este tipo de procesos donde puedes construir este targeting específico en el momento específico, ayuda enormemente a generar ese tipo de relevancia, porque ahí es donde detectas el tipo de información específica que tienes que entregarle independiente de la industria, independiente en el tipo de contenido que en sí genera una eventual marca. Oye, hay algo que es bien complejo, pero ¿cómo se mide la relevancia? ¿Qué dashboard, qué indicador es el que hoy día define la relevancia? Y es una pregunta bien difícil a hacer, porque... Se la dejo a Cristian. Si eres Marketing Best. Tú también. Cachipún. No, Yo te replico. Ya, no, sí, voy a tratar de contestar. A ver, en términos de justamente la medición de la relevancia de ese contenido, yo diría que no hay que perder de vista el objetivo inicial que tenía esa generación de contenidos. Yo creo que eso es lo primordial, porque, a ver, yo siempre digo en clase a mis alumnos de que en marketing digital hay métrica para tirar para arriba. O sea, estamos mareados con tantas métricas que en definitiva terminan por... parálisis por exceso de análisis. Exactamente. Eso, Parálisis lo por resumiste exceso. perfecto. Entonces, dicho eso, y es un poco parte del trabajo también que estaba haciendo en el último tiempo, dicho eso, yo tiendo a pensar que en el mediano y en el largo plazo tenemos que empezar a olvidarnos de las métricas digitales propiamente tal en nuestro quehacer y empezar a focalizarnos en las reales métricas del negocio. O sea, ya la cantidad de clics, la cantidad de impresiones, el CTR, el porcentaje de engagement, ya, muy bien. Y nos da información que nos sirve, pero nos sirve más a un nivel táctico. Pero la real métrica es la que me permite observar el impacto que generé en el negocio. Si justamente el contenido que generé fue para captar una nueva audiencia a la cual yo no llegaba, ya, ¿cuánto prospecto nuevo efectivamente traje al negocio? Eso es la métrica. Después, cómo reaccionó, son factores más tácticos que tú puedes utilizar justamente para tener una conversación, por ejemplo, con tu agencia digital y medir justamente el impacto que tuvo un video, una infografía, pero el perillaje. ¿Ah? Pero la métrica o sea, el impacto en el negocio es la métrica última. Y yo creo que esa es la que, en definitiva, es realmente relevante para todos. Sí, total. Lo otro, yo creo, Joaco, que hay un tema de contribución y de atribución pegado al... ¿Quería agüita? ¿No? Ah. Que te suba se te está viendo. No, que se te cae el micrófono. Ahí sí. Sí. No se escuchaba tanto. No se escuchaba. Y estaban todos callados viendo cómo estaba. Vuelvo. Contribución y atribución. Es conectado con lo que estáis planteando, de lo que le pega al negocio. Yo estoy de acuerdo contigo. Veo muchos digitales, vemos paseando, gente que está muy deseosa y muy habilidosos también, ¿sí? Que saben manejar perfectamente todas las plataformas que tú comentaste y más. Pero yo siento que hay una gran oportunidad para todos ellos de poder distinguir qué es contribución y qué es atribución. Tal cual. Y la contribución es la capacidad que va a tener de poder, cuánto el método que estoy ejecutando, que puede ser un pre-roll en YouTube, que puede ser un anuncio en un punto de venta, unos emails que estoy enviando, unas activaciones, lo que venga, cuánto contribuye a eso, al negocio. Y la atribución va a estar dada por cómo un canal está generando ciertos negocios o cierto engagement
como también cuando me pego a lo incremental, que es prácticamente lo mismo. Es decir, ¿qué pasa si dejo de hacer esto? ¿Cuánto gano? Y teorías que yo me acuerdo cuando estaba estudiando, que grupo de prueba y grupo de control, pucha que hoy día están necesarias de hacer, mucha gente hoy día la está ejecutando, no estoy diciendo que sea un desierto esto de gente que no sepa esto, aquí las chicas saben muy bien de eso. Entonces, ¿cómo soy capaz de poder generar la venta incremental, leads incrementales, cotizaciones incrementales, retorno sobre inversión incremental, beneficio incremental? En general, ¿cuánto yo agrego con esto y cuánto el costo de dejar hacer? El otro día en clase estábamos haciendo un ejercicio, era real, de un alumno de una compañía de seguro, y él amablemente facilitó los datos de su funnel, y ya habíamos pauteado un poco y el muchacho tenía grupos de prueba y grupos de control. Entonces pudimos darnos cuenta que midiendo sin grupo de prueba, sin el grupo experimental, él estaba generando 500% de ROI. Muy bien, pero cuando le agregamos y descontamos el grupo que yo no estoy tocando, el ROI solo bajaba a la mitad, 250. Entonces ahí vino la discusión, ¿qué es el otro 250? Es decir, logramos distinguir que 250 genera mi estrategia digital de captura, pero el otro 250 ¿qué es? Locación, ubicación, posición de la marca, branding en general. Entonces digo yo, si yo sigo haciendo lo que hago, tengo 250, si agrego esto, tengo otros 250, que es el valor añadido que genera esto. Y ahí yo creo que ayuda bastante, obviamente que hay que experimentar, es un trabajo largo, yo siento que siempre esto es un trabajo muy duro, pero deja el corazón gordito cuando uno termina, porque ve lo que contribuye. Es difícil, te pegáis cabezazos, te das cuenta que está mal armado el modelo, varios temas que están ahí. Pero lo otro más importante que creo yo, que lo vamos a tocar en las otras charlas que vienen más adelante, es Customer Lifetime Value, valor de vida al cliente. Porque creo que una estrategia de contenido en el ácido se debería medir por cómo el cliente aumenta su valor. Porque si una estrategia de contenido, que aquí ya me conecto con la primera idea que di, que es como la publicidad es tan mala, que es mala, son todos los que somos publicistas, perdón, yo no soy publicista, disculpa, me quiero subir a un carro que no soy. Yo tampoco. Pero todos los que estamos en publicidad y marketing, como que somos malos, como que somos mentirosos. Me pasa en mi familia, tú haces marketing, o sea, como que está esa onda. Pero yo creo que la oportunidad que hay es cómo el contenido limpia eso, generando esta inspiración, y somos más pragmáticos midiendo cómo impactamos en el valor de vida del cliente. Yo creo que por ahí un poco replico. Oye, para ir cerrando, ¿visualizas alguna tendencia respecto a este foco de contenido? Hay... Estoy tratando de conectarme. ¿No? Todavía no. Al 2030, ¿qué va a pasar? Al 2020. ¿Alguien tiene un juego de tarot para tratar de...? No hay un juego de Tráigame las cartas. A ver, yo creo que hay un tema que no se mencionó y en el cual, de hecho, la definición que diste de branded content me queda coja. Yo creo que parte de las cosas que se vienen y, de hecho, ya se están haciendo, que justamente la definición que diste, que es la del Branded Content Institute, si mi memoria no me falla, sí. habla justamente de crear un contenido de valor, atractivo, que convierta. Exacto, que no interrumpa. Pero, hay una patita que queda afuera, que es que el branded content también te sirve para definir audiencias. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy día justamente tenemos muchas plataformas publicitarias digitales que nos permiten justamente apuntar a audiencias específicas, con interés específico, en un contexto específico. Y eso lo mencionaste muy bien y quedó súper claro. Pero lo que tal vez quedó cojo ahí, y esa definición me queda coja, es que justamente el branded content también me permite, en una fase tal vez anterior, definir también audiencias sobre las cuales yo puedo trabajar. Perfecto. O sea, por ejemplo, si tengo un local que vende videojuegos, yo puedo tener un blog donde publico novedades acerca de los distintos videojuegos que van saliendo, y en base al consumo que hace mi público en mi blog, yo puedo saber si le interesa más juegos de
deporte, juegos de acción, juegos de carrera, y puedo definir audiencias según intereses, porque mi contenido permite justamente una autosegmentación de mi audiencia. Y yo creo que parte importante, digamos, del inbound marketing también es eso, es generar contenido que tal vez sea más lejano de la marca, del core del negocio, pero sí que me puede permitir en el largo plazo construir audiencias, definir audiencias y enriquecer la información que después voy a tener en el ciclo de vida de ese consumidor. Y yo creo que por ahí, probablemente pensando justamente en plataformas, por ejemplo, como Facebook o Google, a través de las cuales hoy día puedo hacer justamente comunicación muy segmentada, hipersegmentada, el hecho de justamente hacer contenido también me permite enriquecer la información inicial que tengo de ese prospecto para justamente poder trabajarlo en un más largo plazo. Y yo creo que una de las tendencias que se está observando en particular en Europa, y a mí me gusta mucho porque se habla de hecho de un concepto de ambientación de venta. Perfecto. Yo genero contenido anexo al core de mi negocio, que es vender muebles, pero hago un blog de decoración donde a través del contenido que yo publico ahí voy a captar intereses de una audiencia en particular por muebles rústicos, diseño italiano, y así yo ya preselecciono, prefiltro, presegmento mi audiencia para después poder trabajarla. Sí. Muy cortito, Sí, yo lo por único favor. que visualizo, que me acordé por lo que Sergio está hablando, es que creo que va a haber más contenido generado por la audiencia. No el contenido que esté generando solo la compañía, la organización, como para inspirar, como el sitio de decoración para la empresa que vende muebles. Yo creo que las marcas van a estar desafiadas por generar espacio en que las personas libremente quieran generar videos. Yo pienso en mi hijo, por ejemplo, que le cuesta poco tomar el celular y hablar de algo y no lo publica nada, pero lo documenta, lo guarda, y así veo varios de sus compañeros. Creo que esa generación, la generación Z, va a estar capacitada, va a tener toda la plataforma para hacer videos, para hacer cosas para... Yo solo cuando veo Instagram y veo los Instagram de mis hijos y la creatividad que hay para generar contenido y las plataformas que hay hoy día para generar contenido que no alcanzo a administrar en mi inventario de aplicaciones. Y entonces yo creo que las marcas van a estar desafiadas para ser transparentes, para que las personas generen contenido y las marcas no solo vivan del contenido propio, sino que el contenido libre generado por las audiencias, por los ciudadanos. Y de ahí los gobiernos. Los gobiernos también, los estados van a tener una gran oportunidad para que los mismos ciudadanos generen oportunidades para que las personas estén mejor informadas. Twitter ha sido así, ahora Twitter da lata porque todos se pelean, se tiran garabatos, pero me acuerdo Twitter cuando era rico, 2015, era como conversábamos, compartíamos, y yo creo que ahí hay otros espacios para que los ciudadanos Pero estén es una forma ahí. distinta de llevar el proceso que hoy día existen de los embajadores de marca, que hoy día está muy manoseado. Bueno, en Europa están regulados ya. Sí, tal cual, a eso iba. Entonces, yo lo que veo es más bien una posibilidad de la integración total de la data que hay desde el momento 1 de la travesía hasta las fases finales. Creo que vamos a poder comenzar cada vez más a estructurar la data desestructurada, por un lado, principalmente por el efecto cookies, creo yo, que va a hacer que vamos a empezar a poder desde fases previas comenzar a tener información clave para poder segmentar o targetear, como dices tú, es decir, que sea una segmentación dinámica en el momento. Y lo otro tiene que ver con que la publicidad cada vez va a ser mucho más orientada a la personalización fuertemente, y va a tener una lógica desde el momento 1 hasta el momento final de una personalización completa. Lo que les comentaba de vamos a entrar a una página web y va a ser completamente hecha para ti, vamos a entrar a un blog y va a entregar solamente el contenido que justamente tú quieres consumir, vas a ir a tus procesos de compra y post-compra y vas a tener un mundo completamente hecho y personalizado para ti. Y lo segundo que se visualiza también es el tema de el dinamismo del contenido. Va a hacer que construyamos o que la producción cada vez disminuya, tengamos menos hora hombre de la producción y más inteligencia en los elementos que están dentro de esa producción. Ya me refiero a un email. Hoy día un email
tiene dos formas de salir. Mediante un batch de datos se carga el dato y se dispara esa información. Pero hoy día también ese mismo mail puede ser totalmente distinto, visualizado de una forma totalmente distinta en un targeting dinámico específico versus otro. Y por lo tanto es la misma pieza que se modifica el elemento dentro. Y por lo tanto esto va a modificar también la industria creativa, la industria de producción. Entonces también por ahí creo que eran importantes cambios, ¿ah? No sé si hay tiempo, Nelson, para preguntas del público. ¿De acá o alguien quiere interactuar o decir algo? Mientras si salen preguntas, críticas también. que Juaco mostró el pecho todo el tiempo. Sí, bueno, pero... Vergonzoso. No, era una técnica. Es para mostrar la relevancia de mi cuerpo. Era una estrategia de contenido. Claro, una estrategia de contenido. Estábamos Claro. creando su contenido. Sí. Buena pregunta. La pregunta por Twitter es: ¿qué perfil de profesional debe abordar el? Deben abordar, me imagino que las técnicas de contenido. Claro, Las técnicas de lo que content estamos marketing. hablando, sí, una muy buena pregunta. Sergio. Yo diría que no hay un perfil. Yo creo que justamente la problemática del content marketing es una problemática que es multidisciplinaria. Yo creo que se requiere gente que sea capaz de generar contenido y que sepa contar historias, por un lado. Apasionado, inspirado. Exactamente, pero por otro lado, tú necesitas también gente que maneje muy bien los medios donde tú vas a difundir justamente ese contenido, y obviamente gente que sea capaz de, desde la data, recabar insight que van a ser el suministro, digamos, justamente para ese contador de historia. Claro. ¿Ah? Yo creo que son tres mundos que son totalmente distintos, pero muy complementarios. Y de hecho, cuando vemos un poco algunos casos de content marketing afuera, vemos que en los casos más exitosos, desde un punto de vista del negocio, no solamente la comunicación, tú tienes justamente esos perfiles detrás. O sea, tienes gente que es muy buena en contar historias, gente que es muy buena en alimentar a esos contadores de historias, esos comunicadores con data para justamente encontrar a través de esa data insights relevantes, Sí. y después gente que es capaz de elaborar estrategias para la difusión de ese contenido para que llegue efectivamente ese contenido a la audiencia donde es relevante ese contenido. Sí, es un tema. De hecho, me acordé de Solo estas ahí compañías que dicen, buscamos a un periodista que también sepa cocinar, que sea ingeniero y que también tenga... Bueno, el famoso Y que haya ido a la luna. y que que tenga haya un ido a año la de luna. experiencia. Pero es el desafío. Yo que creo ahí que, está. yo creo que separar los skills, las habilidades. Sí. Uno es el inspirado, que puede ser publicista, periodista, o hasta un frustrado ingeniero comercial que salió bueno para escribir. Y de ahí tenía el articulador, que es el que pone Claro. los distintos soportes. Y es una persona lógica, es una persona que tiene claro Racional, tiempos, estructurada. una persona que se pone muy claro al otro lado de la persona para ver cómo coloca el contenido en los momentos en que las personas están. Yo creo que en la medida que la organización sea más grande, porque si es más pequeña, obviamente eso recae en una misma función, pero una organización más grande debería tener a los inspirados y a los articuladores. Yo creo que una cosa como yo la he ido viendo. Muy bien, sí. ¿Más preguntas? Luego en Twitter, Felipe Plas pregunta: ¿es posible construir un índice de relevancia? Buena pregunta. ¿Es posible construir un índice de relevancia? Pregunta Felipe Pla por Twitter, que estoy replicando para que se escuche en el... Sí. Yo no conozco. No, yo tampoco. Estamos trabajando en eso. Bien. Sí, el desafío. Es que ahí está el desafío. Sí, por eso quería escucharlos para anotar y sacar el índice. Sí. Hay una... o sea, el camino que por lo menos... Yo inventé uno hace un tiempo, Ya, a ver. pero es de email marketing, no es de... Es que... No es de... Sí, no, yo ustedes iba saben que por mis ese skills lado. no vienen en toda la fase de awareness. Yo Iba a ir estoy por más en ese la fase lado. cuando ya hay datos estructurados. Iba a ir por Pero es ese la lado. cantidad de apertura partido por la cantidad de clic. O sea, la cantidad de views del mail partido por la cantidad de apertura. Si te da una relación sobre 1, es que tu contenido es relevante. Está abierto más veces o tiene más clics que lo que se abrió, que significa que es relevante. Entonces, mientras más, nosotros decíamos hace un tiempo atrás con una cuenta que trabajamos que el objetivo es que estuviera sobre 0,7. Sí. Si estaba sobre 0,7, que eran tus mails, eran relevantes.
Iba a decir lo mismo, de hecho existen... No, pero mira, lo voy a complementar. No, me embarró la respuesta. Devuelvan. ¿Puedes cortar esta parte? Existe un indicador, de hecho, pero también, de nuevo, en email marketing, que de hecho es el indicador de relevancia y que justamente está medido por los indicadores respecto a la apertura a clic, pero ya existe un indicador que está. La gracia es que tú, desde la automatización, que va a ser una de las siguientes charlas, es que puedes tomar las siguientes acciones en base a ese indicador de relevancia. Es decir, cuándo dejar de publicar o cuándo comenzar a publicar a segmentos que están comenzando a entenderse como audiencias que están consumiendo tu contenido. Eso. Bueno, ¿más preguntas? ¿Bien? ¿Sí? Por favor. Sebastián Sofía. ¿Cómo están? ¿Suena bien? A mí me parece un poco también que depende mucho del formato del índice de relevancia, porque si hablamos de contenido, una aplicación puede ser un contenido, una comunidad puede ser un contenido, un video puede ser un contenido, entonces desde ese punto de vista me parece que la relevancia depende mucho del formato. Y por ende no hay una única métrica. Los ejemplos son súper buenos los de email marketing. Yo blogueo hace como 10 años y mis métricas son hasta dónde leyeron y si lo compartieron, un puntito más. Tal cual. Pero sí me parece que se basa mucho en el formato, así que ese es mi aporte. Sí. Sí. Gracias, Seba. Estamos cerrando. Mira, solo justamente porque me inspiraste con respecto a una posible respuesta. Así que tuvo buena tu intervención. Sí, muy bien. Estaba pauteado de antes en todo caso. Claro, sí. A ver, efectivamente la respuesta se concentró en el mailing. Obviamente otro canal importante de difusión del contenido son las redes sociales. Yo ahí hay dos formas de verlo. Uno es tomar en cuenta, por ejemplo, el engagement rate famoso, que a ver, si hacemos vista gorda, efectivamente lo que estamos midiendo es una reacción de la audiencia. Por lo tanto, independiente de que si, por ejemplo, los comentarios sean positivos o negativos, estamos justamente generando una emoción y un vínculo con la audiencia, haciendo la vista súper gorda, súper gorda. Otra forma de hacerlo, que de hecho es parte de un poco de mi experiencia y de trabajo que he hecho antes, me ha tocado, digamos, inventar métrica propia, no solo, sino que con todo un equipo, digamos, pero uno de los indicadores que inventamos es un indicador que nosotros llamamos el Pop Score, que es el score de popularidad de nuestras publicaciones en redes sociales. Buenísimo. Donde justamente viendo, a ver, el engagement rate no nos dejaba satisfecho como marca para saber si efectivamente estábamos siendo relevantes o no, y lo que empezamos a hacer es justamente ponderar los distintos tipos de interacciones que la audiencia podía tener con nuestro contenido. Entonces, para resumirlo así súper rápido, un like valía 1, un comentario valía 5, un compartido valía 10. Y sumamos, pero lo fuimos sofisticando. Después dijimos, ya, pero si es ahora que tenemos reacciones en Facebook, si son reacciones negativas, la carita enojada, ya, es -1. Si el comentario es negativo, son -5. Y el compartido generalmente, por la observación que hicimos con el tiempo, generalmente es positivo, no suele ser negativo, es bastante raro que lo sea. Existe, pero es relativamente raro. Dejémoslo positivo. Y todo eso le incorporamos el factor del alcance también. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Midiendo la emoción que provocamos más el alcance que logramos, generamos un indicador que nosotros lo llamamos el Pop Score, que nos permitía, independiente de la plataforma social, medir el impacto que estamos generando frente a la audiencia y poder compararnos justamente con nuestros competidores y ver cuál era la relevancia que tenía nuestro contenido y de repente incluso en base a esa relevancia orgánica, decir, ¿sabes qué? Este contenido está aprendiendo súper bien, pongámosle pauta para amplificar el alcance. O al revés, pucha, este concurso que teníamos pensado, parece que lo que publicamos no funcionó, apaguémoslo y trabajemos en otra creatividad. Oye, registren.
No, No lo hice con Foxcore, by Sergio No, sí lo hicimos en conjunto con Marc. una empresa que se llama Artul, que sí, me imagino sí, sí. que conocen, y no, ellos tienen todo el crédito. Yo di alguna idea nomás. Qué bueno. Bueno, pero ahí se argumenta aún más el tema de que por cada canal hay un indicador. Yo creo que el desafío es cómo hace ahora un indicador omnicanal, por llamarlo así. Y a medida que logremos tener la habilidad de tomar los datos y estructurarlos, podrías llegar eventualmente a ese indicador. Yo creo que hoy día todavía estamos en pañales y se están comenzando a hacer indicadores por canal. como dices tú. Antes que cierre el juego, yo quiero agradecerle a Sergio Sí, Oliveira un que aplauso, por aceptó favor, para nuestra Sergio. invitación. Que no dimos sus credenciales, pero Head Marketing, ex Head Marketing Digital de Entel, muchos años, 8 años, y ahora él está libre por el mundo, pero... Ah, me perdí eso. Sí, te perdí. Premisa. De ahí entonces copuchamos. Ya. Y, No lo podemos decir. Pero bueno, profesor, sí lo podemos profesor de la Universidad de Chile, Marketing, no es secreto. Marketing No es Best secreto. 2016, que quería que supieran a quién tenemos acá. Franco-portugués, por eso habla raro. Sí, por eso. Ah, pero es el señor, te sacaste de la etiqueta el que me gusta, el cinturón negro del marketing digital. Ese bueno, ese me gusta. Así que gracias Serge por estar acá, para mí es un honor. Para levantar la duda, y para nosotros. Hoy día subgerente de marketing digital de Banco Chile. Subgerente de No te marketing puedo digital creer. del Banco de Chile, muy bien. Otro aplauso para Sergio. La exclusiva, justo ante la Teletón. No. Justo ante la Teletón. ¿eh? Mira, Juaco, por favor. oye, reitero el agradecimiento, muchas gracias Gracias a por ustedes estar por la acá, invitación. muchas gracias por la conversación y desde ya los dejamos invitados para los siguientes ciclos de charla. Si no me equivoco, la próxima es el jueves 8 de noviembre y desde ahí quedan todavía otras 3 charlas más a nivel streaming y una última que solamente es privada así que vamos a ir a ver si hacemos una mecánica de participación para que puedan asistir. Sí. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. ¿ya? Nos vemos en una siguiente ocasión. Bueno, ahora tenemos una cerveza.